Muy buenas y bienvenidos un día más al canal. Hoy estamos aquí para analizar en profundidad el mercado, la plantilla, las posibilidades, la preparación, en definitiva, cómo llegan al inicio los tres equipos recién ascendidos a Primera División, Málaga, Depor y Racing. Pero también hablaremos de sus rivales directos, el Elche, el Levante, el Getafe, el Rayo, el Alavés, el Sevilla, el Valencia. Hay muchos equipos que pueden acabar en segunda la próxima temporada y evidentemente pues todos ahora mismo ya con este inicio de liga que ya en primera empieza hoy, en segunda empezó ayer, pues ya hay ganas de analizarlo todo y tocar un poco esas posibilidades, esas opciones de cada equipo. Y empezamos ya, si os parece, por el equipo que el último en llegar a primera, el que lo hizo a través del playoff, y en este caso hablamos del Málaga de Funes, un equipo que cambió absolutamente su temporada en la jornada 15-16 con esos primeros días de Funes en el banquillo, un entrenador que ya sabéis que estaba en el filial al que había ascendido a Segunda Federación, pero que en ese inicio no estaba ni mucho menos bien en esas primeras jornadas, estaba colista de hecho, y con ese salto al primer equipo pues cambió una temporada que pintaba ser sufrida y al final acabó siendo pues absolutamente histórica con ese ascenso, ese regreso a la élite del fútbol español después de haber ascendido a Segunda División 2 años antes. En esa segunda temporada tan solo de la vuelta pues ha conseguido pues hacer historia de nuevo, como digo, porque en 2023 estaba descendiendo a Primera Federación y en este caso 3 años después ha logrado ya 2 ascensos y ha conseguido algo que era difícil, muy difícil de imaginar, y eso fue a través evidentemente de la cantera, de esa apuesta decidida por los futbolistas jóvenes, de ese acuerdo marco que consiguió Loren, un director deportivo que también ha sido clave en este éxito y que está apostando, como digo, por esa juventud, por ese talento joven de futbolistas malagueños, de futbolistas también, algunos que no lo son malagueños, pero que sí que son andaluces en la mayoría de casos, y que pues está creciendo y mucho este equipo con, bueno, apostando por otras cosas, porque económicamente no es un equipo tan fuerte como lo pueden ser el Racing o el Depor, y por tanto en ese sentido pues le puede costar un poco más, pero creo que estamos todos de acuerdo que es uno de los equipos pues que más difícil lo va a tener, primero por ser un recién ascendido, porque esto es algo habitual, y también pues claro, porque no tiene esa fuerza económica como digo de sus rivales, pero a su vez tiene que seguir apostando por esa cantera que tantos frutos le está dando, y además está reforzando la plantilla con cierto sentido, la verdad. Creo que está acertando, aunque le faltan muchas cosas, y esas son a mí las dudas que me dejan en este momento, aunque todavía quedan 2 semanas y esto puede cambiar. Empezamos ya por esos primeros movimientos que ha hecho el Málaga. Uno de los importantes a nivel defensivo, hablamos de Calero, central que llegó del Español, igual que Salinas, el lateral izquierdo, que aunque llegó del Español y no jugó demasiado por esa competencia con Carlos Romero, que ha sido de los mejores laterales de la temporada, por no decir el mejor en la pasada temporada en el Español, pues sí que es verdad que aún así es que un año antes había sido el mejor lateral izquierdo de segunda, el Salinas con el Elche. Por tanto, creo que es un gran acierto y creo que aquí Loren aprovecha una oportunidad de mercado muy interesante. Necesitaba reforzar esa posición el Málaga, porque ahí tenía a Rafita, que había sido el titular en la segunda vuelta desde que llegó Funes, pero Rafita, un jugador canterano, realmente es un lateral derecho muy joven, un lateral derecho que estaba jugando a pierna cambiada y que lo ha hecho muy bien, pero que necesitaba también, evidentemente, competencia. Necesitaba ahí el Málaga dar un salto y poder, pues, darle competencia, como digo, a esa posición, con Rafita, que veremos si juega más en la derecha, si juega más en la izquierda, porque en la derecha está Puga, que es un lateral que ya lleva tiempo asentado en la Rosaleda como titular, así que esa es una de mis dudas, pero aún así creo que ahí el Málaga está bien armado. Donde sí que me deja más dudas es en el centro de la defensa, porque a pesar de haber llegado Calero, pues creo que necesita otro central sí o sí. Lo pensaba antes de la lesión del propio Calero, pero es que al final lo pensaba porque es un central Calero que tiene esos problemas habitualmente, que es un central que no consigue tener tantísima regularidad, que tiene molestias de manera más o menos continua,
y con eso pues tiene que parar en varias ocasiones. Además, esto unido a que su pareja en el centro de la defensa, ahora mismo, más clara evidentemente cuando esté recuperado, es Murillo, pero el problema es ese, que está recuperándose todavía de la lesión que tuvo en la final de playoff en la vuelta ante la Almería. Entonces, pues claro, ahora mismo no tiene a ninguno de los dos centrales y va a ser la pareja titular cuando estén. Pero claro, es que esto es imposible que el Málaga lo sostenga si no ficha otro central, bajo mi punto de vista. Podemos ver ahí a Izan, pero es que lo demás, Pastor viene de un año de lesionado tras esa grave lesión que tuvo y no ha jugado prácticamente, es que no lo hemos visto, entonces tiene que ir poco a poco, necesita un año pues seguramente quizá de transición y para jugar, para volver a sentirse útil, para volver bueno, a demostrar su nivel, pues tiene que jugar y por tanto pues eso seguramente lo necesita hacer en segunda, entonces pues no lo veo, la verdad. Tampoco veo a Recio, que es un central que ya iba muy justo en la categoría de plata. Entonces hay que ver qué puede hacer el Málaga, porque tampoco Inar Galilea es un central que yo me imagine, obviamente, bueno, sinceramente, en primera división como titular. Así que, pues estos centrales, igual alguno de ellos puede valer como cuarto, pero no como tercero. Y ahora mismo es que es el primero porque no están los dos titulares lesionados, porque están lesionados, mejor dicho. Así que creo que es impepinable que tiene que firmar ahí el Málaga, por lo menos un central de garantías que eleve el nivel. También, por supuesto, en el medio campo. Creo que necesita rotación porque además si Izan tiene que bajar y jugar como central, pues con más razón es un centrocampista que es súper interesante, que abarca mucho campo, que tiene envergadura, que tiene zancada a nivel físico, también a nivel técnico, abarca campo como digo, tiene una muy buena conducción, es un centrocampista muy completo que a mí me gusta mucho y que es el que juega más cerquita de la base, el jugador que juega más cerca de centrales y que da salida también junto a Dani Lorenzo, que para mí es un centrocampista que tiene que ser de los destacados en este salto a primera división, igual que el propio Izan, que creo que tiene mucho talento y que además son súper jóvenes los dos, más Izan, pero creo que están preparados para el salto. Aunque creo que también necesitan competencia, necesitan quizá un jugador más veterano que aporte esa experiencia, igual que aportaba Brasanac, a pesar de no ser ni mucho menos un titular el año pasado, pero sí que, pues bueno, en la rotación y creo que sería interesante. Porque además está Rafa Rodríguez también, están otros futbolistas, Dotor que ha vuelto también, que veremos si es titular, porque también compite con otro de los fichajes. Otro que vuelve, porque Dotor ha vuelto cedido del Celta, y en este caso vuelve unos años después, no es como Dotor que estaba la temporada pasada, vuelve Juan Cruz, que ha hecho una temporada bastante desastrosa en el Leganés, para mí ha sido la gran decepción de la Liga Hypermotion, pero claro, hablamos de un jugador que ya en primera división demostró mucho nivel y que su problema no ha sido el propio nivel este año, sino que el problema ha sido más emocional que otra cosa, porque es un jugador que estuvo a punto de salir la temporada pasada en el verano tras el descenso del Leganés, se habló mucho del Alavés, se habló mucho del Rayo, de diferentes equipos, y esa salida frustrada, pues yo creo que es la que ha complicado su temporada y por tanto pues no hemos visto al Juan Cruz que podíamos esperar porque ya había sido importantísimo para lograr el ascenso del Leganés y después en primera pues que había sido de los mejores jugadores del equipo. Entonces yo la verdad es que esperaba mucho más, como no puede ser de otra forma, y también ha sido una de las razones por las que el Leganés ha estado tan abajo, no la única, porque el equipo ha sido un desastre, pero creo que evidentemente si hubiera estado bien el Leganés habría sido, por lo menos no habría sufrido como sí que lo ha hecho en esta temporada, salvándose en la última jornada de hecho. Así que creo que por ahí, pues bueno, creo que tiene competencia en esa media punta, con perfiles muy diferentes, con Dotor, un jugador que trabaja mucho sin la pelota, que ha sido muy importante por su recorrido, por esa capacidad para llegar desde atrás. Lo vimos eso más en el Real Madrid Castilla, pero creo que es un jugador muy interesante, que creo que ha crecido mucho este año, ha ido a más, se ha recuperado porque llevaba 2 temporadas muy complejas y con Funes ha vuelto a demostrar pues un muy buen nivel, igual que creo que puede recuperar Juan Cruz y que además, ya sea como media punta o como jugador más de rotación, tanto ahí como en la banda derecha, ante la rubia, que es indiscutible bajo mi punto de vista, pues creo que suma soluciones que las necesita este Málaga. En la izquierda, en la banda izquierda, sí que creo que le vendría bien un extremo que compita con Joaquín, que le pueda ganar el puesto sin ninguna duda, porque creo que Joaquín es un futbolista
que puede ser muy interesante. Ya ha hecho una segunda vuelta muy buena, creo que ha sido pues, seguramente su mejor momento en su carrera. Con Funes ha crecido muchísimo, pero sí que creo que en este salto a primera se necesita un poquito más, a pesar de que creo que es un jugador que está preparado para ese salto. En este Málaga, en otro contexto no lo vería tanto, pero en este Málaga sí, igual que creo que Chupe es un delanterazo y que creo que va a superar la decena de goles. De hecho, es que confío tanto que creo que próximamente, no sé si llegará, no sé si irá convocado, pero sí que creo que se va a hablar de él como posible jugador de la selección española. Es que, sinceramente, lo tengo claro, creo que es un delantero que tiene unas condiciones bárbaras. Me parece que se mueve muy bien, que entiende muy bien el juego cuando se mueve entre líneas, cuando baja a recibir. Creo que media puntea muy bien y luego aparte es que tiene una capacidad en la definición, tiene una calidad, una finura en esos momentos que es diferencial y que vale mucho dinero. Por eso, pues se ha hablado de algunos equipos. Es verdad que se ha hablado menos de lo que yo me esperaba, pero porque a pesar del ascenso pensaba que quizá algún equipo, que no lo sé, igual ha habido algún equipo interesado, pero sí que pensaba que se iba a hablar mucho de que algún equipo pudiera pagar la cláusula, porque es un delantero que me parece que va a ser importantísimo, que se va a revalorizar y que yo sí que veo preparadísimo para el salto, porque creo que va a hacer una gran cifra de goles y ya no es solo goles. Evidentemente lo que es Chupe, un delantero que viene de pelear el Pichichi hasta el final con Arribas, también con Andrés Martín, el futbolista del Racing. Por tanto, pues me parece que es bueno, es uno de los jugadores más estimulantes, de los jugadores que más me apetece ver en este salto a primera división, porque yo lo veo preparadísimo a pesar de su juventud, tiene unas condiciones brutales y vamos, a mí me encanta. Igual que creo que Adrián Niño es otro recurso súper, súper interesante y que yo creo que son pues las grandes claves en la punta de ataque del Málaga. Pero sí que es verdad que me deja bastantes dudas Jauregui. Creo que es un delantero que ya en segunda, pues yo no lo veía en un equipo de ascenso. Es verdad, de hecho, que no lo hemos visto tanto en el Málaga, ha sido el tercer delantero, es verdad. Pero, claro, es que el Málaga habitualmente juega con uno. Pero si en un momento puntual juega con dos, es que Jauregui se queda como la primera opción para poder entrar desde el banquillo. Además, normalmente, este tipo de un equipo que juegue con dos, lo normal es que el tercer delantero entre siempre. El Málaga, como digo, juega con uno casi siempre, pero esto puede cambiar, puede dar muchas vueltas y por tanto a mí me sorprende que Jauregui se quede en plantilla y además se quede como tercero. Si se quedara como cuarto, pues bueno, podría tener sentido, pero a pesar de que el Málaga puede ir justo económicamente y que intente priorizar otras cosas, porque Chupe va a tener muchísimos minutos, salvo algún imprevisto, y también Adrián Niño, creo que ahí el Málaga podría dar un salto de calidad, aunque para mí la gran duda, como digo, como decía antes, es la posición de central. Creo que ahí necesita un fichaje, seguramente también algo en el medio campo y en la banda izquierda. Pero creo que un delantero más le vendría muy bien, un delantero pues que hayamos visto, quizá un jugador diferente que hayamos visto en primera división, que aporte también esa experiencia que puede aportar Jauregui, pero siendo bueno, con un rol más importante seguramente en el campo. Creo que le vendría muy bien a un equipo que genera muchísimo porque es muy ofensivo y que creo que puede ayudar mucho a los delanteros, como hemos visto en segunda división. Me parece que es el equipo que seguramente más dudas me deja a día de hoy de los tres, porque económicamente no es tan fuerte y su mercado hasta ahora, pues creo que en lo que ha fichado ha acertado, pero creo que todavía se tiene que mover bastante para mejorar la plantilla. Y es que, como digo, es que en el eje de la defensa es que ahora mismo me parece insostenible. Entonces por ahí se le pueden escapar muchos puntos si no acierta, a no ser que Izan se acaba convirtiendo en central, que tampoco me sorprendería por esa escasez que tiene Funes ahora mismo. Continuamos con el siguiente equipo, que en este caso ya hablamos del Racing de Santander. Ya sabéis, Chema Aragón ya llevaba varios años con esas posibilidades de dar el salto a primera división mediante seguramente una salida de su club, porque lo hemos visto casi siempre en el Mirandés y era muy difícil poder pensar en un ascenso a pesar de que un año estuvo muy cerca, pero no con Chema Aragón. Y por tanto, pues la verdad es que yo ya tenía ganas de que llegase a la élite porque me parece uno de los mejores directores deportivos de este país y lo digo sin haber debutado en primera, igual que José Alberto, que es otro entrenador que llega súper contrastado de la Liga Hypermotion, que lleva 3 años y medio, ya cerca de 4 en el Racing. Es algo muy poco habitual esto, ya no en la propia Hypermotion, sino en general. En el fútbol actual es muy difícil estar más de 1 o 2 temporadas en un club y estar ya pues 4 es una auténtica barbaridad.
y creo que José Alberto define muy bien lo que es el Racing, define muy bien esa filosofía, ese relacionismo, ya sabéis, un equipo muy estrecho que juega con muchos futbolistas en pocos metros para crecer, para tener ventajas en corto, para tener ventajas por esa capacidad, esas soluciones que pueden aportar futbolistas cercanos entre sí. Y que yo creo que le ha dado, pues evidentemente, muchísimos frutos a este Racing, que ya ha ido dando pasos cada año uno más. Primero con ese ascenso que no fue con José Alberto, que fue con Romo. A mitad de temporada llegó José Alberto para acabar consiguiendo una salvación que estaba complicada. Después empezó a meterse en esa pelea por el playoff, que acabó cayéndose al final, pero ya se quedó séptimo, muy cerquita de ese paso adelante. Después jugó el playoff y esta temporada, pues esta última temporada, la pasada, ha conseguido el ascenso directo como campeón. Además, me parece que tiene mucho mérito lo que ha avanzado este club con ese cambio de propiedad. Y creo que este Racing sí que está muy preparado porque ya lleva muchos años. Igual que el Málaga, creo que yo me creo mucho al Málaga por esa segunda vuelta, pero es cierto que es menos tiempo, evidentemente, que lo del Racing, que son muchos años ya, con ese crecimiento, con esos pequeños pasos hacia adelante que ha ido dando hasta alcanzar el objetivo. Igual que creo que además se está moviendo bien, se está moviendo creo que con sentido Chema Aragón, aunque es un director deportivo que deja mucho para el final porque cree mucho en esos momentos, en esas posibilidades de firmar futbolistas que seguramente a estas alturas serían inviables, igual que el año pasado vimos con el propio Gustavo Puerta, que es uno de los nombres del mercado y que su salida o su continuidad pues va a cambiar mucho el verano del Racing, porque evidentemente es uno de los jugadores estrella y por tanto pues vamos a ver cómo termina, igual que Jorge Salinas en el lateral izquierdo, el mediocentro colombiano que además viene de un gran mundial, y el lateral izquierdo español que también es de lo más apetecible en el mercado y que se está hablando de muchos equipos y además muchos equipos pues de altísimo nivel, que si el Barça, el Manchester United, el Atlético de Madrid, Arabia, bueno, se está hablando de muchas cosas con el canterano del Racing, que hace un año estaba subiendo al primer equipo y que ha demostrado muchísimo, porque es un jugador que tiene mucho potencial además, que tiene grandes condiciones y que viene de ser el mejor lateral izquierdo de la categoría en segunda, pero ya no solo eso, sino que ha demostrado que tiene para mucho más, que creo que físicamente, también por su capacidad para llegar desde atrás, además habiéndose adaptado a una posición como la banda izquierda cuando era central de formación, me parece que es un jugador muy, muy interesante. Pero ya empezamos por los fichajes y en portería uno de ellos, de los más destacados, Julen Aguirre Zabala, que se me iba, un portero que la verdad es que los últimos años yo honestamente esperaba un poquito más, porque hace 2 temporadas después de esa Eurocopa con esa lesión de Unai Simón que forzó para poder jugar con España, pues ya después yo me esperaba que diese un paso más, no lo acabó de dar, creo que yo honestamente esperaba un poquito más. Y luego en esta cesión al Valencia el último año, pues sí que es verdad que salió del 11 por la lesión, pero que yo la verdad es que creía que iba a ser un portero todavía superior, a pesar de que es muy joven y creo que es un portero claramente de primera división. Creo que un equipo recién ascendido que pueda fichar a Julen, pues creo que es un absoluto acierto y que creo que es un portero que va a ir a más con el paso del tiempo, porque como digo, es que es muy joven. Lo que pasa que ya lleva unos cuantos años en el Athletic Club, fue protagonista con esa final de Copa que le ganó el Athletic al Mallorca, siendo muy importante él en la tanda de penaltis. Y por tanto, pues me parece que es un grandísimo fichaje para un equipo como el Racing, en el que además me encaja mucho. También en defensa, con ese fichaje de Pedro Felipe, que es un central que también pinta muy bien, que estaba en la Juventus de Turín, y que es otro central joven con esa capacidad para revalorizarse y para crecer en un entorno que creo que optimiza muy bien a este tipo de perfiles, igual que Pablo Ramón, que pinta a ser su acompañante por lo menos hasta ahora, no sé si llegará otro central que creo que le vendría bien al Racing, porque también está Facu, que ha vuelto, bueno, ha ejercido el Racing esa compra, esa posibilidad que tenía porque estaba cedido antes. En segunda, que es un central más, es diferente, por ejemplo, a Pablo Ramón, que Pablo Ramón es un central más de defender a campo abierto, también con su conducción para ir hacia adelante, para superar líneas, para corregir sin la pelota por esos registros que tiene. Y Facu es un central más de área que ha tenido sus momentos esta temporada pasada, pero que no ha estado tan bien como sí que ha estado Pablo Ramón, que para mí ha sido de lo mejorcito en segunda división. Veremos, como digo, si acaba llegando otro central aparte de Pedro Felipe, que es el único nuevo, pero sí que creo que el Racing por lo menos ahí
va bien armado y se puede defender. La izquierda depende mucho de Salinas, como digo. Si acaba saliendo el Racing necesitará un lateral izquierdo importantísimo, diferencial, un lateral izquierdo que sume mucho, que sea titular, que tenga ese nivel. Y en la derecha para mí, pues creo que necesita sin duda un lateral derecho, creo que eso está claro, porque a mí Mantilla me deja bastantes dudas en primera división, creo que es un jugador que ha sumado mucho, que ha sido muy importante también en el vestuario, un racinguista de pro, pero me parece que es un jugador que puede ayudar en la rotación más que otra cosa, y yo creo que necesita ahí sí o sí un jugador titular. En el medio campo, pues igual que decíamos antes, también necesita saber qué acaba pasando con el colombiano, con Puerta, porque eso va a depender mucho. Aparte está Maguette Gay, que me parece que es un centrocampista que tiene condiciones para ser importante en estos próximos años en el Racing. También está Íñigo Sainz, que es un jugador al que yo veo más relegado bueno, no al ostracismo, pero sí que a la rotación, a ser un jugador pues que pueda sumar en determinados contextos, pero no siendo importante en el campo en cuanto a minutaje, en cuanto a titularidades, yo no lo veo tanto. Así que me parece que ahí el Racing, es que aunque no se falla a Puerta, yo creo que necesitará algo más. Aunque también está por ver lo que pasa con el otro fichaje, seguramente también, por supuesto, el más nombrado, como no puede ser de otra forma, Sergio Canales, que ha vuelto a casa y que veremos dónde acaba jugando, porque a mí me encaja más como acompañante de Gustavo Puerta o su sustituto si es que se marcha, más que sustituto de Pello, que es la gran baja que ha tenido el Racing seguramente tras el ascenso, estaba cedido del Athletic Club y a ver qué pasa con con Terzic, pero sí que parece que va a ser importante, entiendo que no va a salir obviamente, pero sí que quiero ver su rol porque me parece que es un jugador de mucho nivel y que tengo muchas ganas de ver también. Pero creo que Sergio Canales puede sustituir a Pello, pero no tanto. Y yo lo veo más sinceramente en el doble pivote, porque además, siendo como es este Racing, pues ese doble pivote también tiene obviamente mucha capacidad para llegar, mucha capacidad para estar cerca de la frontal del área. Un jugador que creo que puede sumar mucho en ese contexto, junto a atacantes como Íñigo Vicente, que es importantísimo filtrando ya sea desde la izquierda, ya sea desde la media punta, desde la base prácticamente. Tiene una capacidad para generar situaciones de peligro a través de sus diagonales, de sus pases en profundidad, de sus pases filtrados a la espalda de la defensa rival, sobre todo además con un jugador que ataca tan bien el espacio, con esas rupturas como hablo en este caso de Andrés Martín, que creo que se ha convertido en un segundo punta cuando en el Rayo Vallecano, en el Córdoba, en su momento, al principio de su carrera, pues era un jugador seguramente más media punta, más talentoso de jugar entre líneas, de crecer desde la banda derecha. En este momento pues se ha convertido ya más en un jugador más de atacar espacios y que sobre todo pues se entiende muy bien con Íñigo Vicente y que han sido varias de las claves de estos objetivos que está logrando, de este éxito del Racing, que obviamente siendo un equipo tan ofensivo, llegando tantas veces al área rival, generando tantas situaciones o tantas ocasiones, pues claro, pone en ventaja siempre a los delanteros centros y por eso también pues se ha visto una gran versión de Asier Villalibre en el área, se ha visto una muy buena versión, no este año, pero el anterior, Arana, y veremos también lo que acaba pasando con Yasir Zabiri, que es uno de los delanteros pues interesantes que ha fichado Chema Aragón, un futbolista, un delantero que llega después de hacer un muy buen Mundial Sub-20 con Marruecos, de ser campeón, de ser Pichichi, y que creo que es otro jugador a tener muy en cuenta y a seguir en este equipo porque es que encaja de maravilla y me parece que puede ser una de las sensaciones, aunque hay que ver también qué pasa con, por ejemplo, el propio Arana, que viene de un año muy complicado, muy complejo, apenas lo hemos podido ver, pero creo que es un jugador que no sería tan extraño que continuase a pesar del ascenso porque, aunque como digo, viene de un mal año, de no jugar casi, también por lesiones, por situaciones extradeportivas también, pues aún así, a mí no me sorprendería que se quedase. Si fuera segunda sería un fichajazo para el equipo que lo aprovechase, pero sí que yo es que, sinceramente, tampoco me parecería raro que continuase porque me parece un muy buen delantero. Así que, pues esa es mi duda, pero creo que el Racing por lo menos está preparado en todas las posiciones, seguramente, y a pesar de que pues tenga sus limitaciones a día de hoy, yo creo que va a acabar el mercado siendo un equipo bastante superior a lo que es actualmente, siendo que ya lo veo bien, pero que también hay que ver esa
fiabilidad defensiva, si la puede tener, o por lo menos no ser un drama como ha sido por momentos, sobre todo más que este año, que también el año anterior, que ha crecido en defensa, creo que ha firmado bien, pero sobre todo pues quiero ver cómo cierra el mercado porque puede ser muy muy importante, pero yo creo que el Racing va a sorprender con ese relacionismo, se habla mucho de este Racing, se habla mucho también del Málaga, que son dos equipos con ciertas similitudes y yo creo que pueden llamar la atención, así que hay que ver ese nivel, cómo es de sostenible por sus características, por ser dos equipos, pues que claro, al ser recién ascendidos, pues pueden tener esas dudas, pero que al final son dos equipos que yo creo que pueden aportar mucho a esta categoría y que pueden competir muy bien, a pesar de que evidentemente me creo ahora mismo más al Racing, que para mí, pues seguramente, como decíamos antes con el Málaga, en este caso para mí, necesita sí o sí un lateral derecho, quizá un central, hay que ver lo del lateral izquierdo, si Salinas sigue o no, un medio centro yo creo que sería de mucho valor, igual que un media punta, y hay que ver la delantera cómo acaba. O sea que ya son unos cuantos fichajes, igual que decíamos, del equipo de Funes y Loren. Continuamos ahora sí con el Depor, que es el equipo pues que más se ha movido y que más ha llamado la atención en este mercado de fichajes, por lo menos hasta ahora. Es verdad que en las últimas semanas ha habido menos movimiento quizá, pero es que empezó tan fuerte que era difícil de sostener y que además ya avanzó muchísimo trabajo. Lo último que ha hecho es esa renovación de Antonio Hidalgo, un entrenador que evidentemente viene de un grandísimo año, pero que ya viene de lejos, porque ya había sido muy importante con el Huesca en una temporada pues muy muy positiva, en una temporada que yo creo que evidentemente le dio ese posible salto, pero que pues confirmó, refrendó un poco la anterior con el Huesca salvándolo, llegando en una situación complicada y salvándolo. Y también con el propio Sabadell también hace ya unos años, en la otra vez que estuvo el equipo catalán en segunda división, porque a pesar de que no consiguió esa salvación Hidalgo después del ascenso con el Sabadell, sí que hizo un muy buen año y estuvo cerca de poder conseguirla y compitió muy bien a pesar de una plantilla pues que tenía bastantes limitaciones. Así que, pues bueno, esa noticia lo primero, esa renovación del técnico. A partir de ahí, creo que el fichaje de Leo Roman es un golpe encima de la mesa. En la portería me parece que es un portero que es cierto que seguramente no ha sido su mejor temporada esta última, pero que con ese traspaso importante que ha pagado y que es un portero que ha sonado para equipos de nivel europeo en los últimos años, porque en el Oviedo cuando estuvo cedido del Mallorca ya hizo un gran año en segunda división, después en primera tuvo esos momentos ante el Madrid, ante el Barça, era un jugador de rotación, pero que cambiaba por momentos el Mallorca de portero y que aunque él era el habitual suplente, jugó unos cuantos partidos y destacó mucho. De hecho, el verano pasado se habló de diferentes equipos para ficharlo y al final lo ficha un recién ascendido. Por tanto, me parece que es un fichaje muy, muy interesante porque además es súper revalorizable, es un portero con buenas condiciones y que, vamos, yo creo vamos, que va a ser un porterazo tremendo. Ya me lo parece, a pesar de, como digo, de que su rendimiento no haya sido tan bueno este año. Y vaya, me parece que es un golpe, como digo, encima de la mesa. En la defensa ha fichado otros tantos futbolistas jóvenes. Antes la portería, ahora la defensa, en el medio campo, arriba un poco diferente, ya sabéis de lo que hablo, pero en defensa ese fichaje, por supuesto, de un jugador como en este caso Ede, un jugador que tiene un potencial tremendo, que no llega a los 20 años y que puede hacer una pareja con Nubi, pues a tener muy en cuenta, porque son dos centrales jóvenes con mucho potencial y que va a gustar, van a gustar, yo creo que esa pareja va a ser muy interesante. Si acaba jugando con tres, como tiene pinta por momentos, ha parecido en pretemporada que puede ser, a ver cómo debuta, pero si acaba jugando con tres, también está la opción del Loureiro, están otros centrales, pero creo que el Depor seguramente necesita un central pues más asentado en la categoría, con más experiencia, que sea un poco diferente, un perfil diferente a los otros dos, a pesar de que son muy buenos y que creo que van a valer mucho dinero en el futuro. Otros traspasos que está realizando el Depor. Es que, bueno, es que me parece que está haciendo un mercado brutal. Evidentemente hay que tener dinero, hay que tener posibilidades, tener esa capacidad económica, pero es que creo que la está aprovechando muy bien y fichando muchos futbolistas que ahora igual valen 5 y dentro de 2 años igual valen 15 o valen 20. Por tanto, pues esa revalorización es importante para que el club pues pueda seguir siendo sostenible y pueda seguir haciendo esto, porque sí, está claro que tiene detrás a banca, pero esto no es dinero infinito y por tanto, pues me parece que se está moviendo con mucha coherencia y Fernando Soriano, que es un director deportivo,
pues que ya estamos viendo lo que está siendo capaz de hacer después de ese éxito que tuvo con el Ibiza y ahora con el Depor en 3 años, desde que llegó, ascendió en el primer año desde Primera Federación, siendo que el Depor ya llevaba 3 en esa tercera categoría, sin haber conseguido ascender. Después se salvó en segunda y ahora ha conseguido ascender a Primera División. Me parece que tiene mucho mérito a pesar de que tenga esa ventaja económica. Y luego además, pues continuamos también con esa vuelta en el lateral izquierdo de Angeliño, el gallego, el coruñés, que yo creo que es un jugador muy diferente a muchos de los otros fichajes, pero que apetecía ver a pesar de que su última temporada pues no haya sido tan positiva en la Roma, pero que antes, el año anterior, había sido indiscutible. O sea, hablamos de un jugador que hemos visto habitualmente en Europa, jugando Europa League, jugando Champions, jugando Conference, jugando diferentes competiciones y por tanto, pues me parece que es un salto brutal y que en otro recién ascendido no imaginaríamos, a pesar de que él, como digo, sea, bueno, sea gallego, sea del Depor, sea coruñés. Entonces, pues yo creo que eso es muy significativo. En el lateral derecho no se ha movido más allá de que tiene a Alti, tiene a Chimo Navarro también, que continúa, un veterano de guerra que la verdad es que lo merecía tras esa última temporada tan positiva, pero también las anteriores. Me parece que es un jugador que ya en esa segunda vuelta fue muy importante para lograr el ascenso tras esa recuperación después de la lesión, pudiendo poner a Alti por delante y al final, pues siendo seguramente la pieza que ha encajado todas las demás. En el medio, el fichaje de Amatucci me parece que es interesantísimo, igual que el de Gisselhardt. Me parece que son dos centrocampistas también con mucho potencial. Amatucci lo hemos visto en segunda división con Las Palmas. Creo que es un centrocampista que encaja muy bien con Mario Soriano. Dos pequeñitos, dos futbolistas que tienen una capacidad con balón muy buena y que me parece que es un jugador además el italiano que después de ese año en Gran Canaria es que ha sido de los mejores centrocampistas de la categoría, es muy joven y creo que ha sido un traspaso, la verdad, bastante bueno para el Depor porque es otro jugador muy revalorizable y que también sin la pelota creo que entiende muy bien el juego, que tiene esa capacidad para ser agresivo, para recuperar cerca de la portería, para defender hacia adelante, que es algo que por momentos le ha faltado al Depor y que como digo con Soriano se puede entender muy bien, ya lo estamos viendo en la pretemporada, aunque quizá, no sé también la idea con Gisselhardt, si al final Soriano puede jugar más adelante, si puede jugar más en la base, como hemos visto durante muchos tramos en esta última temporada en la Liga Hypermotion. Pero de todas formas, lo que está claro es que ahí hay mucho nivel, hay mucho talento y creo que ahí hay opciones muy interesantes y diferentes. Un poquito de versatilidad, aunque también tampoco me sorprendería que llegase algo más. Donde sí que creo que el Depor necesita algo más es en los extremos. Seguramente en el derecho más que en el izquierdo, porque en el izquierdo hay un jugador que en teoría evidentemente, es indiscutible, como Jeremai, que seguramente es la cabeza del proyecto, la cara visible, a pesar de que tampoco viene de un gran año por esos problemas de pubalgia y que de hecho, pues le están volviendo a molestar, ¿no? Por lo que se está comentando, así que, pues veremos cómo puede llegar a ese inicio, pero la verdad es que hay muchas ganas de verlo en la élite porque ya lleva varias temporadas demostrando que es un futbolista con muchísimo potencial, pero que ya estaba siendo una realidad y que, como digo, sin hacer un año increíble, sin hacer el mejor año de su carrera ni mucho menos, fue mucho mejor para mí el anterior, pues es que ha hecho unas cifras escandalosas, es que es un jugador muy superior, era un jugador muy superior a segunda división. En la derecha, a ver cómo vuelve Mella de la lesión, que ha tenido esta lesión grave, está la opción de Luismi, un jugador que es más media punta, pero que parte de la derecha, zurdo, mucho talento también, está en una muy buena edad, también es joven, y creo que es muy interesante de ver, igual que arriba, que seguramente junto a Enson Govil, junto a Eda Chauri, pues está un jugador, un delantero, pues que me parece que es absolutamente increíble que haya podido firmar el Depor, un recién ascendido, como es Aubameyang. Es que es increíble que este futbolista lo vayamos a tener en la liga y además en un equipo que viene de segunda división. La verdad es que esto evidentemente sería imposible en un recién ascendido diferente, pero es que esto mola muchísimo y creo que pues da muchísimas posibilidades al Depor, porque Aubameyang sí es veterano, ya son 37 años, pero es que viene de un muy buen año con el Marsella, de hacer muy buenas cifras, casi 25 goles producidos, 14 goles, 9 asistencias entre los dos. Quiero decir, y poco más hay que decir del delantero que estaba en el conjunto francés.
La verdad es que creo que el Depor quizá es el que menos tiene que moverse, porque es el que más lo ha hecho hasta ahora, ya son bastantes movimientos, quizá un central le puede venir bien, como decía, veremos ese medio campo y quizá algún extremo, algún futbolista así más en segunda línea, un atacante, pero creo que está muy bien reforzado y seguramente por plantilla es el que más, pues el que más claro lo tiene, el que mejor, más preparado seguramente llega al inicio y creo que es un equipo que vaya, que además tiene ese potencial económico como estamos viendo, con muchos traspasos, es que casi todo lo que ha llegado es traspaso y además pues traspasos importantes que demuestran ese poderío y que le dan muchas posibilidades. Como decía antes, si yo al que más, con el que más dudas tengo es con el Málaga, no es porque el Málaga me deje muchas dudas, que evidentemente me las deja en la posición de central, como decía antes. Pero no es que, como decía, ya lo dije en su momento cuando los tres equipos ya acababan de subir, cuando se confirmó ese ascenso del Málaga, lo dije en su momento en el Diario Sport, que ya sabéis que colaboro ahí habitualmente y que esta temporada continuaremos igual que la pasada, pero que, como sabéis, lo dije, bueno, si me seguís por Twitter seguro que estáis enterados, si me seguís por YouTube un poco lo mismo, pero sobre todo por Twitter es donde siempre recomiendo que me sigáis, porque es donde más activos estamos día a día, todos los días ahí hablando, analizando la categoría, en este momento con muchos fichajes, pues ahí ya lo dije en el Sport, que a mí el Málaga era el equipo que más dudas me dejaba. Pero no porque me deje muchas dudas, como digo, sino porque los otros dos, el Racing y el Depor, tienen un potencial económico que es muy difícil de imaginar en un recién ascendido y que pues es bastante diferente a lo que pueden ser otros equipos. Entonces, pues claro, es que no son dos recién ascendidos, entre comillas, habituales, sino que es que estos dos me convencen bastante más que otros equipos que estaban ya la temporada pasada en primera. Entonces, pues es un poco por eso. Pero el Málaga, la verdad, es que no sería el equipo que me deja más dudas, por ejemplo, de la primera división. Así que, pues bueno, yo creo que de esa manera resumimos un poquito todo. Me parece que son tres ascendidos con muchas posibilidades y que yo, igual que dije la temporada pasada por Twitter, que creía que se iban a salvar dos, confiaba en el proyecto del Oviedo, que me ha decepcionado totalmente, pero es que en segunda había demostrado todo lo contrario a lo que ha hecho en primera, ha sido un desastre, pero era muy diferente el proyecto hasta el año pasado. También confiaba en el Elche, que también tenía un proyecto que es verdad que podía dejar dudas seguramente para las personas que conocieran quizá un poco menos a un equipo que se mueve mucho en los últimos días de mercado también, como vimos la temporada pasada, pero que cuando comenzó la liga tenía todavía muchos fichajes por hacer, no habían llegado varios de los jugadores que han sido claves en esa salvación, pues evidentemente el Elche podía dejar dudas. Yo confiaba mucho en ese proyecto y al final ha conseguido salvarse y también confiaba en el Levante, además de por lo que es el Levante, también confiaba mucho por Calero, que fue cesado, pero aún así yo dije que se iban a salvar dos y aunque por momentos pareció que no se iba a salvar ninguno o uno, al final han sido los dos, el Levante y el Elche. El Oviedo no lo ha conseguido, ha estado lejos de hecho. Pero, pues bueno, yo igual que dije en ese momento, hace justo un año, hoy voy a repetir. Y yo creo que se van a salvar dos. Creo que se van a salvar dos. No sé quién de los tres, pero no sé cuáles, no sé quiénes, pero yo creo que se van a salvar dos porque creo que tienen posibilidades. Yo los veo muy bien y me parece que están muy preparados para competir. Está claro que estas últimas 2 semanas van a decidir muchas cosas, pero yo creo que sí que lo van a conseguir porque además Elche, Rayo, Valencia, hay varios equipos que me dejan dudas. El Getafe, pues a ver lo que puede conseguir. Ha perdido a dos jugadores tan importantes en el medio como Arambarri y Luis Milla. Ha perdido a jugadores pues que eran fundamentales a pesar de que ha firmado buenos futbolistas. Ha conseguido la continuidad de varios que estaban cedidos que también eran capitales, pero juega tres competiciones y eso se nota. A ver el Rayo, que apenas se ha movido y que ha perdido también a Íñigo Pérez en el banquillo y que es un fin de ciclo muy duro y muy complicado de gestionar. A ver el Valencia y el Sevilla, sobre todo el Sevilla, que es uno de los que más dudas me deja, a pesar de que no está fichando mal, pero es que tiene un problema institucional, un problema económico gravísimo. Y a ver el Elche, que ha perdido a Sarabia, ha perdido a Febas, ha perdido a muchas cosas, y que a mí Anselmi sí que me gusta, pero hay que ver hasta qué punto puede conseguir ser el entrenador que en un momento dado hemos pensado que podía ser. Es muy joven, pero creo que esa es la clave. Si Anselmi acaba de encajar, si el Elche consigue que Anselmi acabe, bueno, sea otra vez el entrenador que por un momento vimos y que podíamos imaginar que podía tener, pues seguramente nivel para poder ser un muy buen entrenador, un entrenador de nivel europeo. Ya lo hemos visto que lo fichó el Oporto, que duró poco, pero que lo fiche un equipo como el Oporto habla de su capacidad, a pesar de que no lo acabase de demostrar con rendimiento.
Así que si acierta con Anselmi, yo creo que se va a poder quedar. Pero esa es la gran clave, porque es que Sarabia es una pérdida muy dura, igual que como decía Febas, Álvaro Núñez, que fue en el mercado de invierno, pero que también se notó. Álvaro también Rodríguez en la punta de ataque, Andrés Silva, Rafa Mir, es que son muchas cosas. Así que veremos también cómo acaban todos el mercado, pero creo que los tres ascendidos, como digo, están preparados y yo voy a salvar a dos. Así que esa es mi opinión de los tres equipos, Málaga, Depor y Racing. Espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros y nos vemos en la próxima.